Hola a todos y bienvenidos al episodio número 346 de Salud Financiera. En este episodio vamos a traer el formato de consultorio de finanzas personales. He agrupado muchas de las dudas que me habéis dejado durante el tiempo que he estado de vacaciones y vamos a estar hablando, por ejemplo, acerca de la cartera Finicens USA Plus. Vamos a estar hablando acerca de los costes de los fondos de inversión, REITs y la matriz de correlación, los REITs frente al crowdlending inmobiliario y también algún caso o alguna consulta que me ha hecho un oyente del programa acerca de cómo él está enfocando ayudar a sus amigos a empezar a invertir y también a tomar parte de sus ahorros porque le piden consejos ya que saben que están invirtiendo. Todo esto es un programa quizás bastante extenso, pero vamos a abordar más de 6 o 7 temas, así que quédate y que espero que sea de tu interés. Antes de empezar, agradecer primero a los patrocinadores del podcast, Ironía Tech, Indexa Capital, y también a todas las personas que se hacen Patreon para ayudar. Ya son casi 30 las personas que dedican entre 2 y 3 euros al mes para apoyar el podcast y que van a formar parte y que pueden ganar este libro, el almanaque del pobre Charlie, que voy a sortear el día 31 de agosto y así voy a seguir haciendo en los próximos episodios, en los próximos meses, y voy a intentar sortear un libro entre cada uno de los Patreon y así, pues bueno, pueden tener una forma de recuperar esa inversión que hacen, aunque siempre os digo que es hacerse Patreon más allá de tener un beneficio especial, lo que sí implica es apoyar un proyecto donde yo intento daros todo el conocimiento que tengo, vosotros me enviáis dudas, yo intento aprender y masticaros ese conocimiento que voy teniendo acerca de los libros y de los informes que me voy leyendo, y esa es una forma de apoyar, no porque vaya a tener grandes beneficios adicionales, hay gente que puede consumir perfectamente también este contenido y no hacerse Patreon y no lo voy a cerrar nunca, igual que el Substack, ahí tenéis mi palabra, porque para mí el enfoque es yo os doy ese conocimiento y cada uno que lo valore como quiera. Hay alguien que dirá, pues mira, es gratuito y lo valoro así, y hay otras personas que dirán, pues voy a aportar un granito de arena, ya sea abriéndome cuenta en alguno de los patrocinadores, ya sea comprando un libro, ya sea el curso o de una forma más directa como puede ser el Patreon. Pero bueno, vamos a comenzar con lo que os interesa a vosotros, que es las dudas y el conocimiento que vamos a tener. Y vamos a empezar por la cartera Finicens USA Plus. Ya hemos analizado algunas de estas carteras temáticas en el podcast de que ha lanzado Finicens. Os he dado mi opinión acerca un poco de cuál es el enfoque que ellos tienen y más que haya que una opinión, ya ellos directamente lo comentan en sus posts. Oye, hemos sacado estas carteras y normalmente en la nota de prensa que lanzan o en la promoción que utilizan, ya son directamente, ya dejan explícito cuál es el target. Entonces, muchas veces, si no entendemos a qué target o a qué público objetivo va dirigido este tipo de promociones, podríamos pensar o incluso hacernos sangre y decir, vaya producto que no tiene sentido para alguien que tenga mucho conocimiento. Entonces, creo que si lo enfocamos desde alguien que ya tiene muchísimos conocimientos, nunca le vamos a ver nada de sentido a ninguna de las carteras temáticas que lance Finicens o casi cualquier otro robo-advisor. ¿Por qué? Porque podríamos decir, bueno, me la puedo montar por mí mismo y no tengo que hacer este tipo de apuestas o a pagar el coste que añade el robo-advisor. Pero ellos no van buscándote a ti que ya tienes tu cartera en el robo-advisor, no van buscándote a ti que ya tienes tu cartera en MyInvestor. Otra cosa es que como hacen pesca de arrastre, te puedan llevar ahí si no tienes un conocimiento o si no has escuchado este podcast. Pero ellos a quién van buscando? Van buscando al cliente bancario. Al cliente bancario donde ellos intentan convencer, además se ve muy claro en las vías de promoción que utilizan los determinados programas en los que participan o la forma tradicional de hacer marketing que es nota de prensa en expansión en El Economista, aparición en congresos empresariales, ir a podcasts donde la audiencia es un poco más senior, quizás no en cuanto a conocimientos, pero sí en cuanto a edad, y que van buscando a ese cliente bancario que está un poco engañado con sus productos tradicionales. Entonces ellos le dicen, mira, yo te puedo dar eso mismo un poco más barato. Y como ese cliente no va a ponerse a analizar cómo lo hace, sino que se queda con el mensaje, con el gran mensaje. Oye, en vez de alquiler, pon tu dinero en fondos de REITs. Oye, en vez de invertir en este fondo bancario que te cobra muy caro, vente a nosotros que te cobramos más barato. Esa es la idea general con que quieren que se quede el cliente objetivo y por tanto no van buscando desglosar abajo, porque si hiciéramos esa revisión fina del producto, nos estaríamos dando cuenta de que la aportación para cobrar una comisión de gestión por crear esa cartera
no es mucho más allá de lo que alguien se pudiera crear por su cuenta. Pero os voy a explicar, para aquellos que habéis escuchado de la cartera USA Plus y no habéis entrado en detalle porque o no os interesa o, mira, no es algo que os llame la atención, cómo funciona o de qué forma está integrada. Y lo primero es que no tiene muchísimo, vamos, complejidad ni nada de eso. Es una cartera con 3 fondos indexados, el SP500, el fondo indexado de Vanguard, el iShares Norteamérica Index de iShares que replica el MSCI Norteamérica y el Cleom Index USA Equities Institucional que replica al MSCI USA. Este es Cleom, es una marca de Candrian para los fondos indexados. Los gastos corrientes 006, 008 y 022. Una de las primeras cosas que vais a, si tuviéramos mañana un debate con Finis Infinitos, diría, mira, es que estos fondos indexados no puedes acceder por tu cuenta. ¿Por qué no puedes acceder por tu cuenta? Porque al comprarlos con nosotros, estamos accediendo a las clases institucionales de este fondo y por tanto un cliente retail no podría acceder a las mismas. Y esto es cierto, pero la diferencia de comisiones entre los fondos indexados que tú puedes comprar, por ejemplo, en MyInvestor, o incluso la diferencia de comisiones de los fondos retail más la comisión de custodia o más el importe que le añade, vamos a pensar, Ironía o algunas entidades por comprar estos fondos indexados, es inferior que el coste total de las carteras que tú tendrías con Finicet. Porque ellos también le van a añadir, te crean una cartera con la comisión de custodia, con la comisión de gestión, es la tradicional de ellos, pero luego los fondos que hay por debajo, aunque sean muy baratos institucionales, la diferencia no es tanta. Por ejemplo, los gastos corrientes del institucional de Vanguard es 006 y recuerdo, por ejemplo, creo que el Vanguard Retail no llega al 011, 012 para el SP500. Vamos a ponerle que 017 o, por ejemplo, el de Fidelity, que está en MyInvestor, creo que está por aquí en el 008. Estoy hablando de memoria, pero creo recordar que no era una diferencia significativa como para que esta cartera, sumándole sumándole las costas de gestión de Finicet, podría llevar a ser significativa esa diferencia. Luego alguien podría decir, vale, Luis, la aportación de valor no está en que sean fondos más baratos. Ahí no quieren competir, eso te lo dan como plus para que lo sepas, pero que ahí no quieren competir. La aportación de valor está en la creación de cartera. Pues no. ¿Y por qué os digo pues no? Porque un robo-advisor, el mayor problema que tiene es que cuando quiere lanzar carteras gestionadas, solo tiene 2 productos que puede utilizar. Puede utilizar o fondos indexados o fondos de gestión activa. En el formato cartera de gestión discrecional. Luego podría en los planes de pensiones utilizar ETFs también. Entonces, si un robo-advisor solo quiere crear carteras con fondos indexados, el mayor problema al que se va a encontrar es que el universo de fondos indexados es limitadísimo. En Europa e incluso en Estados Unidos también, porque en Estados Unidos los ETFs suplen bastante el papel de los fondos indexados desde hace muchos años por temas fiscales y demás. Se utiliza más o tienen activos más bajo gestión los ETFs que los fondos indexados. Entonces, ¿cuál es el problema que te vas a encontrar? Que para muchas tipologías o categorías dentro de una clase de activos, por ejemplo, renta variable. Vale, quiero ir a renta variable norteamericana, que es este caso. Dentro de la renta variable norteamericana, que con ETFs tendrías una variedad muy amplia de activos o de segmentos de esa renta variable norteamericana, con fondos indexados solo vas a encontrar una tipología. ¿Qué pasa? Que ahí Finicet o cualquier robo-advisor tiene un problema. Oye, yo quiero crear una cartera temática USA. Vale, ¿qué fondos indexados hay? Bueno, todos son muy parecidos. ¿Qué hacemos? ¿Ponemos uno solo, el SP500 y demás? No, es muy fácil. Te van a decir que no estás aportando nada de valor porque estás añadiendo solo el SP500 y para eso me compro un ETF o me compro un fondo indexado. No te vale competir con decir que eres más barato que el fondo indexado de Bankinter o que el fondo indexado de ING. La gente te chocaría mucho. Entonces, vamos a hacer una triquiñuela. Vamos a decir que no estamos invirtiendo en el SP500, aunque el 47% del fondo de la cartera esté en el SP500, y vamos a añadirle otros 2 nombres, que sean el MSCI Norteamérica y el MSCI USA. E incluso te vamos a hacer un gráfico donde veas que en el SP500 tú tienes 504 compañías
pero con nosotros vas a tener 692. Es decir, que parece que es muy, muy distinto lo que estamos haciendo. Y para eso siempre hay que ir a la fuente. Vamos a ver el MSCI Norteamérica. Alguien diría, bueno, es que no va a tener Estados Unidos y Canadá. Va a tener el comportamiento de Estados Unidos y Canadá. Bueno, desde el lanzamiento, el MSCI Norteamérica 10,81, inferior, como vamos a ver, al MSCI USA desde 1994. Pero, ¿qué tiene? ¿Cuál es la ponderación? Pues mirad, Estados Unidos 96%, Canadá pesa un 4%. Vamos, esto es MSCI Estados Unidos, pero dentro de la capitalización bursátil, tiene muy, muy poquito de pequeñas compañías. Vamos, no llega ni al 1% de pequeñas compañías. Es un fondo con 627 compañías, es cierto, es un fondo, un índice, perdón, y un fondo indexado que replica con 627 compañías, pero a la realidad, y lo vamos a ver a continuación, las primeras posiciones son las mismas. Y en la larga cola puede que tengamos algo de acciones canadienses, pero si replicáramos el comportamiento en una gráfica veríamos que es muy, muy similar. Estamos añadiendo quizás dos productos como son el MSCI Norteamérica y el MSCI USA con fondos indexados que aumentan el coste de la cartera para tener exactamente o prácticamente lo mismo. Prácticamente lo mismo, y si no, os invito a graficar los tres fondos indexados para que veáis cuál es el resultado. Los tres fondos indexados que hay dentro de la cartera, en el comparador de Finex, por ejemplo, podéis hacerlo. Vamos a ver el MSCI USA, que alguien podría decir, bueno, quizás el MSCI USA no es el S&P 500, no es el S&P 500, es muy parecido. Bueno, el MSCI USA, vamos a verlo. Todo Estados Unidos, 544 compañías frente a las 504 que tenía el S&P 500 y, por tanto, es prácticamente un calco de ese índice. No es que sea un universo de inversión más amplio, no, simplemente, y dices, Luis, ¿por qué MSCI saca su índice? Pues bueno, porque para que todos los ETFs o los subyacentes, no todo el mundo va a querer pagarle al S&P 500. Si miráis Morningstar también tiene su índice de grandes compañías norteamericanas, pero cada uno hace su índice para que luego los productos que quieran replicar pueda haber guerra de costes. Porque, por ejemplo, si yo soy un ETF y sé que hay una cartera que va a tener un comportamiento muy similar a la que tiene el S&P 500, pues, y puedo pagar un 15 o un 20% menos por los royalties que se pagan para replicar ese índice, pues me da igual que se llame S&P 500 o que se llame Bloomberg US Aggregate Index. Prefiero pagar menos y tengo una composición más o menos prácticamente similar. Y os lo voy a mostrar para que lo veáis. Mirad, las primeras 10 posiciones del MSCI USA. Nvidia con un 7,85, Microsoft 6,81, Apple 5,64, Amazon 4,04, Meta 3,06. Las 10 primeras posiciones pesan un 36%. Vamos al siguiente índice, MSCI Norteamérica. Nvidia, Microsoft, Apple, Amazon. Las 10 primeras posiciones pesan un 35,11. Y casi un calco, el MSCI Norteamérica, que incluye a Canadá, recordarlo, un 4% de Canadá. Las 10 primeras posiciones, un 35,11. Si me voy al S&P 500, las 10 primeras posiciones, 38,13, Nvidia, Microsoft, Apple, Amazon, lo mismo. Y el calco puede ser muy parecido del peso de cada una de las posiciones. No hay diferencia. Básicamente estamos poniendo tres productos en una misma coctelera para que el cliente pueda decir, pues yo me creo que estoy invirtiendo en algo muy distinto. Y ya os digo, no es problema de Finicent, no, porque aquí podéis pensar, si mañana Indexa, que es patrocinador del programa, o Investme, quisiera hacer una cartera de gestión discrecional con fondos indexados de renta variable norteamericana, a día de hoy no tendría otra alternativa. No tendría otra alternativa que o tener el S&P 500 o utilizar el MSCI USA o el MSCI Norteamérica. Entonces, ¿para qué la lanzan? Pues ya os lo dije antes. La lanzan para captar al cliente bancario que ve que le va a costar, por ejemplo, 0,63 invertir en Estados Unidos y él antes estaba pagando por un Santander renta variable USA, quizás estaba pagando un 2,50. O en un Mediolano, un de estos, estaba pagando 2 y pico por invertir en Estados Unidos. Entonces, a ese es el nicho en el que se dirigen. Pero cualquiera que ya haya hecho, o sea, haya leído el libro de fondos o tenga una cultura, no ni el libro ni el curso de fondos, eso da igual, sino que ya tenga una cultura en fondos, se daría cuenta fácilmente de que no hay nada distinto o no hay nada de aportación de valor distinta, algo que el cliente se pueda comprar por su cuenta.
No, es que mira que te hace rebalanceo. Sí, pero que da igual el rebalanceo que tengas entre tres fondos indexados que son prácticamente lo mismo. Esto es como si mañana cogemos un ETF del Eurostock, otro ETF, un fondo indexado del Eurostock y decimos, bueno, vamos a hacer rebalanceo. ¿Qué estás rebalanceando si es lo mismo? ¿Qué vas a rebalancear? Que estás prácticamente invirtiendo en el mismo producto. No, que ellos se encargan por su cuenta y estás invirtiendo en fondos. No, ya, pero cuando le sumen los costes, te va a salir más caro que si lo hubieras hecho tú por tu cuenta en tu comercializadora, comprando un producto indexado al SP500. Entonces, ya os digo, para mí no tiene ninguna aportación de valor y le puedes llenar de 17 notas de prensa, de 17 estudios. Aquí no hay. Y alguien podría sugerirme, bueno, Luis, ¿y tú cómo lo hubieras hecho? Bueno, en un escenario hipotético, ya os digo, con fondos indexados, a no ser que metas fondos de gestión activa, no habría nada de aportación distinto en esas carteras. ¿Qué pasa? Que ha habido robo-advisors que han querido añadir fondos de gestión activa. El problema viene es que si tú como robo-advisor creas una cartera que mezcle fondos de gestión indexada y de gestión activa, el coste medio va a subir. Pero ya al menos vas a tener algo distinto. Por ejemplo, a mí me hubiese gustado, por ejemplo, estrategia USA Plus. Oye, un core 50 o 60% indexado y luego le mete una capa de gestión activa. Además, ellos pueden acceder a las clases limpias y pensar que podríamos tener una cartera con presencia de Estados Unidos por unas comisiones un poco bajas. El problema es que a la comisión total de ese fondo, a la comisión media total de esa cartera que ellos te crearían, tienen que añadirle el coste de gestión que ellos te hacen. Entonces, seguiría siendo incluso inferior a lo que ofrecen los bancos, pero ya podrían criticársele por ahí. Pero yo creo que sería una alternativa. Otra alternativa es haber sacado estas carteras en formato planes de pensiones donde pueden añadir, sinceramente, donde pueden añadir ETFs. Porque con ETFs podríamos crear variantes de carteras centradas en renta variable norteamericana muy interesantes y ya sería el cliente, es decir, el cliente de estas entidades, el que decidiría si para el peso de renta variable norteamericana quiere tener un plan de pensiones determinado o no. Por ejemplo, yo estuve haciendo algunas pruebas y os comparto una cartera con ETFs disponibles a día de hoy que podríamos hacer para tener presencia en Estados Unidos. El Vanguard SP500, su ETF, tendría el 50% y luego, por ejemplo, podría añadir un 15% del iShares MSCI USA Quality Factor, un 10% del Russell 2000, un 10% de compañías de dividendos aristócratas, un 10% del FTSE Russell US 1000, que es una metodología que tiene Invesco un poco de acciones contrarias, infravaloradas, o por ejemplo el 5% en el SPDR MSCI USA Small Cap Value. También aquí, por ejemplo, hay uno de Charles Schwab que alguna vez tuvo indexa en cartera de compañías value, pues se podría añadir value norteamericanas, centrado en ese nicho. Es verdad que las primeras posiciones no serían algunas distintas que las que vemos en el SP500, pero la ponderación sí cambiaría bastante. La ponderación cambiaría bastante y eso porque yo le quise dar ese 50%, un gestor de cartera podría, según los perfiles de riesgo, ir balanceando esos pesos o según la cartera que quisiera darle. Entonces yo, sinceramente, por mucho que saquen muchas carteras temáticas, van a tener el mismo problema, que de fondos indexados hay poquísimo. Hay poquísimo. Entonces van a ser, es como si ponen, dice, bueno, yo tengo estos, estaba leyendo, Manger repite mucho en el libro que os estoy hablando, repite mucho la frase, para un hombre con un martillo todo lo que hay son clavos. Pues ellos tienen 5 clavos y tienen que estar buscando combinaciones de qué muebles pueden crear con 5 clavos que tienen y un trozo de madera. Entonces va a ser muy complicado que tengan variantes o algo que añadir valor ahí. Para mí, sinceramente, estas carteras temáticas, si no pueden utilizar ETFs o si no quieren por filosofía utilizar fondos de gestión activa, pues habrían sido muy interesantes en sacar en formato planes de pensiones de empleo. Porque así todas las personas que tengan, o es EPSBV en el País Vasco, porque así las personas que tengan estas, que quieran añadir sus carteras, podrían modificar los pesos y utilizar alguna de esas carteras temáticas puntualmente para gestionar sus activos o esa parte que tienen para sus ahorros. Creo que es el enfoque más adecuado. Sacarlo así ahora, pues bueno, sí, algo al cliente bancario rascarán, pero sinceramente, y puede que me equivoque, estas carteras no van a tener un impulso en patrimonio
Y además no deberían tener un impulso en patrimonio porque imaginaros lo difícil que es captar un cliente. Ellos pueden ya tener ese cliente, pero si vemos las carteras, aquí os tenía, por ejemplo, las carteras de Morningstar, el X-Ray de la cartera más agresiva, que tiene Finicens. Por ejemplo, si ya yo soy un cliente de Finicens agresivo, ya tengo el 42% en el S&P 500 y luego también tengo un 7,54 en el Global Small Caps, que también sabéis que tenéis presencia en Estados Unidos. ¿Por qué iba a contratar una Finicens USA Plus siendo ya cliente de la cartera agresiva? Alguien podría pensar, oye, porque no te gusta el peso que tiene Finicens agresivo y puedes aumentar la ponderación que tiene Estados Unidos en tu cartera, dividiendo el patrimonio entre la cartera Finicens agresivo, por ejemplo, y añadiendo luego la USA Plus. Esto podría ser un enfoque. Sí, pero para eso necesitaríamos que Finicens no tenga en su cartera USA Plus el Vanguard US 500 Stock Index Plus, porque si no, estaríamos, no es que estemos duplicando, porque ellos, al ser el mismo comercializador, podrían tener el registro, están haciendo, aunque están en dos carteras, ellos pueden tener la rentabilidad fiscal, pero lo tienes que tener tú en mente, que tienes el mismo producto en la misma comercializadora, pero con rentabilidades fiscales distintas. Rentabilidades fiscales me refiero a que tú puedes tener unas participaciones compradas en tu cartera Finicens agresivo, le añades unas participaciones nuevas en el Vanguard USA Plus y luego puedes creer que estás traspasando unas que tienen una rentabilidad económica determinada por otras y al final tienes que tener en cuenta que son, al ser las mismas, el comercializador te va a hacer el cálculo, pero ellos sí lo tienen que tener presente y tú también lo tienes que tener presente. No es que vayas a tener problemas en otros sitios porque estábamos hablando de fondos indexados en distintos comercializadores. Pero aquí tenemos los dos fondos indexados en el mismo comercializador, simplemente en dos carteras distintas. Entonces, creo que de verdad no le veo muchísimo más sentido porque ya os digo, los fondos indexados han estado ahí y además no se ve un aumento de oferta de nuevos fondos indexados. Como sí se ve un aumento muy grande de ETFs, no se ve un aumento, un mercado para ir lanzando nuevos productos indexados. Entonces, donde no hay demanda, no habrá oferta. No significa que los fondos indexados no estén captando patrimonio, están captando muchísimo patrimonio. Pero el problema es que no hay demanda que estemos ahí pidiendo. Evidentemente, si hubiese, invertiríamos, pero no hay un push en el sector por lanzar nuevos fondos indexados a nivel europeo, pero sí hay muchísimo interés en lanzar ETFs particulares, porque la gente está comprando muchísimos más ETFs que fondos indexados. ¿Y es porque el ETF es mejor? No, simplemente porque en su broker tradicional, como mismo se compran una acción y compran y venden, el ETF tiene esa facilidad. Y en no todos los países europeos los ETFs están penalizados a nivel de la ventaja del diferimiento fiscal. Por tanto, es muy probable que en España alguien diga, no, que los ETFs no me interesa, pero en otros países digan, sí me interesa, porque las ventajas fiscales son aproximadamente las mismas y la variedad de ETFs es mucho más amplia que la que tenemos de fondos indexados. Bueno, os dejaba esta opinión por aquí. También escribí una newsletter que salió publicada hoy acerca de este tema, pero ya os digo, cuando veáis una cartera con mucho bombo, mirar en qué está invirtiendo, mirar realmente qué está invirtiendo. Pues siempre nos tienen que venir frases a la mente. Vale, yo estoy pagando una comisión de gestión por un asset allocation diferente, por acceder a fondos que yo no podría acceder, por acceder a determinadas ventajas, y si no, ¿por qué estoy pagando? La pregunta es, si no, ¿por qué estoy pagando adicionalmente? Bueno, dejamos atrás estas carteras de Finicens, os dejaré en las notas del episodio si alguien no ha leído el artículo del blog, el artículo para que pueda profundizar, descargarse la cartera, porque os comparto como siempre los X-Ray de la cartera para que podáis verlo, pero ya os digo, no tiene muchísimo más allá. Vamos a la siguiente pregunta. Esta me la hacían por Twitter y luego me la hacían llegar directamente por mail, porque he estado de vacaciones y mucha gente veía que me escribía y no contestaba y que estaba de vacaciones y había intentado, excepto dar acceso a la Focus List, porque me da un poco de cosita esperar a alguien por una cosa que me cuesta un segundo, que es entrar y dar acceso al mail a la Focus List, sí intentaba no responder a nadie por salud mental, que son vacaciones. Me decía, buenas tardes Luis, he estado dando una vuelta al tema del real estate para descorrelacionar, pero alguna cosa no me queda clara. Cuando el X-Ray saca la matriz de correlación con horizonte temporal, ¿con qué horizonte temporal lo calcula? Os te enseño dos fondos con distinta correlación, pero a largo plazo un rendimiento parecido. Y lo que hace es mostrarme una matriz de correlación
donde me dice que el fondo Nordea Global Real Estate, ¿sí?, y el fondo DPAM Real Estate Europe Sustainable Dividend tienen una correlación del 0,74 entre ellos, entre esos dos productos. Y luego que tienen con el MSCI World un 0,76 el Nordea Global Real Estate y un 0,43 el DPAM Real Estate Europe Sustainable Dividend, un 0,43. Bueno, ahí vamos a intentar solucionar dos dudas. La primera, ¿con qué periodicidad cuenta, cuando yo veo una matriz de correlación, con qué periodicidad le está analizando los datos Morningstar? Y ahí el dato, por lo que he podido averiguar, es de entre 3 y 5 años. Es verdad o es cierto que algunas personas profesionales pueden acceder a una herramienta que en el común de los mortales no tenemos, pero que sí existe, donde Morningstar te deja seleccionar la matriz de correlación entre 3, 5, 10 y 15 años, ¿vale? Pero la que se utiliza a día de hoy en los X-Ray es a 3 años. Incluso el análisis de rentabilidades que hay a la derecha es la media de 3 años y la rentabilidad media de 3 años anualizada y la volatilidad media de 3 años. Así que quedaros con que la matriz de correlación utiliza los datos de los últimos 3 años. Pero un punto importante de la matriz de correlación que debéis entender. La matriz de correlación nos dice cuán correlacionados han estado las rentabilidades, es decir, el movimiento de los valores liquidativos de dos fondos en un periodo determinado. Y lo que nos muestra es la media, ¿vale? Lo que nos muestra es la media de esa correlación. Por tanto, ¿significa que la correlación es estática? Para nada. Y para eso os voy a mostrar un tuit que ha sido muy polémico en los últimos días, pero yo no voy a entrar en la polémica, sino lo que voy a mostrar es una gráfica de la correlación a 90 días entre un fondo, Numantia, el S&P 500 y el Nasdaq. Y lo que quiero que veáis, os dejaré, si alguien no lo ha visto en el mundo de Twitter, lo dejaré también en las notas del episodio. Lo que quiero que veáis es cómo la correlación es dinámica y aquí se ve muy claro. Es cierto que si tomáramos el periodo global, sabemos la media por dónde debería estar, pero en determinados puntos esa correlación puede variar. Y lo que tenemos que ver es en esos puntos qué ocurrió para entender bien el significado o la correlación de una cartera, ¿vale? De productos entre una cartera. Entonces, quiero que quedéis con la idea. Vale, Morningstar me lo calcula con la volatilidad de la correlación en los últimos 3 años. Pero si yo pudiese, por alguna herramienta, mirar más años, muchísimo mejor. ¿Por qué? Porque en los últimos 3 años, imaginaros que yo no estoy viendo qué correlación tuvo un determinado fondo en 2020. Y me puedo estar haciendo la idea, de que mi producto, incluso en los momentos de caída, tuvo una baja correlación, y quizás no fue así. Y por eso, más allá de ver la correlación yo siempre las pongo contra un gráfico. Porque muchísima gente ve el dato de la correlación de un gráfico de los valores liquidativos y se hace la idea de que su fondo no va a caer. No, mira, es que este fondo tiene una correlación de 0,43 con el MSCI World. Entonces se va a la idea de, no, mi fondo no va a caer en momentos de tensión del mercado porque es que tiene una correlación muy baja. Pues la correlación es la media, pero no significa que en el momento de tensión, de mercado, esa correlación no tienda a ser 1. Entonces, mirad, por ejemplo, os he graficado los 3 fondos, los 2 de Real Estate y el MSCI World, un fondo indexado al MSCI World. 2020, los 3 se desplomaron con fuerza. 2022, pues los 3 tuvieron la caída en 2022. Algunos más acuciados que otros, pero mirar cómo las recuperaciones y las caídas van muy de la mano. Ahora, fijaros un ejemplo donde la correlación baja. En este mercado alcista, desde 2022 hasta 2025, el MSCI World sube con muchísima más fuerza que los REITs. Y aquí vemos un ejemplo de que baja correlación no juega a tu favor. Es decir, oye, las acciones mundiales han crecido un montón, mientras que mi fondo ha estado totalmente descorrelacionado porque no ha subido. Nuestro oyente también nos pasa una foto para que veáis como ejemplos de descorrelación entre dos productos. Por ejemplo, un año se veía una gráfica donde los dos fondos de real estate, mientras que uno subía, el fondo europeo no paraba de bajar. Mirad este ejemplo aquí, cómo nuestro fondo europeo cae
entre finales de 2024 y principios de 2025, mientras que el fondo global, que tiene mucho peso en Estados Unidos, no dejaba de subir. Ya luego vino la tendencia, pero veis, en ese punto estoy casi seguro que si viésemos la correlación de esos dos fondos, de los valores liquidativos durante esos 3-4 meses, de octubre de 2024 a enero de 2025, esa correlación sería muy, muy baja entre ambos fondos. Entonces, bueno, ¿para qué te sirve, Luis? Bueno, la correlación sirve para ver la historia, no nos dice nada del futuro. Y es por eso que muchísimas estrategias apalancadas, y eso ya lo he repetido en la historia del podcast muchas veces, que se basa y que su éxito se basa y que la causa de su no fracaso se basa exclusivamente en que las correlaciones se mantengan muy bajas de clases de activos durante mucho tiempo y especialmente en periodos de extraordinaria volatilidad del mercado, a mí no me gustan. A mí no me gustan especialmente. ¿Significa que sean malas? Para nada. ¿Significa que vayan a tener un peor resultado? Para nada. Dependerá que ese entorno de bajas correlaciones se mantenga. Que esas estrategias, esos activos en los que se esté invirtiendo con bajas correlaciones se mantengan. Pero si lo apalancas, necesitas que se mantenga para tener un buen resultado. Necesitas que se mantenga para tener un buen resultado. Entonces, viendo esta pregunta del oyente, venía otro oyente y me decía, no, Luis, es que nunca has hablado de REITs. Sí, he hablado de REITs. En el 328, que es un formato de consultorio de finanzas personales, vi una explicación más extensa o menos extensa de esta idea de para qué añadiría REITs en cartera, qué cosas buenas tiene, qué cosas no tan buenas tiene, qué productos tienen un poco menos de correlación, que normalmente lo que vamos a intentar es buscar nichos dentro del real estate. Y el oyente me decía, bueno, Luis, es que mira, yo hice el mismo análisis de REIT, me salió que todos estaban muy correlacionados con la renta variable global, que habían tenido una caída incluso más amplia, y yo me he pasado al crowdlending inmobiliario, porque el crowdlending sí me diversifica, sí me protege de entornos muy malos para los REITs en bolsa y sí me ofrece descorrelación. Y ahí yo vuelvo con el mismo mensaje que os he trasladado en otros consultorios en base a otras cosas. Cuidado con hacernos la idea que porque nuestro patrimonio no fluctúe o una determinada inversión no fluctúe, está totalmente descorrelacionada del entorno macro o de la volatilidad que vaya a tener o del sufrimiento o de las causas que hagan que una cartera de renta variable temática sectorial sufra. ¿O qué pensáis? Que un private equity invertido en acciones tecnológicas en 2022 o startups que estaban financiándose al 0% antes de 2022, cuando el mercado growth de compañías tecnológicas se estaba desplomando en Estados Unidos, esas compañías no sufrían. ¿De verdad pensáis eso? Sequoia, ¿qué fue lo primero que hizo en 2022? Mandar una carta a todas sus participadas diciéndole, busquemos break-even. Hay que buscarlo. Olvídate de no va a haber dinero para financiar nuevas rondas de crecimiento, no va a haber dinero. Busca, como sea, despidiendo equipos, lo que sea, despidiendo. ¿Qué pasa? Que la valoración que tú haces de una compañía, hasta que no haya una ronda, hasta que no haya una salida o una valoración independiente, tu portfolio de participadas no se mueve, pero no significa que su valor no haya caído. Aquí viene otra de las divergencias entre precio y valor. En el precio que tú ves de tu inversión en private equity, mentalmente tú te crees que no ha pasado nada. ¿Por qué? Porque no se ha valorado. Esto es como tu piso, el mundo se está acabando, pero como tú no lo has valorado, mira, yo creo que se sigue vendiendo por la última transacción, por el precio al que yo lo compré, por el precio al que se vendió la casa de al lado, pero que ha caído o ha pasado un desastre natural, no puedes valorarlo al mismo tiempo. Tu patrimonio no vale lo mismo. Lamentablemente, por ejemplo, en Valencia estamos viviendo que la zona de La Dana, donde hubo La Dana, es la zona a día de hoy donde parece que los pisos están asequibles. Imagínate que ahora que yo tuviera una cartera de pisos, una SOSIM que invierte en la torre, en la zona de La Dana, y que dijese, no, mis pisos siguen valorándose lo mismo, incluso más. Incluso más. Te estarías engañando, pero para el inversor, muchas veces, ese efecto psicológico de no ver que su riqueza se ha destruido, le hace pensar que es una inversión más segura. Además, comparemos las cosas por las mismas características. Tú te estás siguiendo a crowdlending inmobiliario y no lo quiero quitar que sea muy interesante la rentabilidad, pero son dos cosas totalmente distintas.
Primero, en un crowdlending inmobiliario normalmente estás invirtiendo en un activo, en una localización, en un país determinado, con unas regulaciones, con una gestión y con sus características muy puntuales. El crowdlending inmobiliario lo tendrías que comparar quizás con la inversión propia tuya en una cartera de activos, pero no con el mercado financiero. Segundo, la liquidez muchas veces es muy baja. Muchas veces es muy baja. Tercero, la variedad. Normalmente los crowdlending inmobiliarios que nos estamos encontrando están muy centrados en un activo específico, residencial. Residencial. Alguien podría decir, mira, no, es que yo invertí en un hotel a través de un crowdlending inmobiliario. En la mayoría está metido en residencial. Me da igual que sea residencial de Dubái, de Lombok o de Murcia. Está metido en residencial, mientras que en las carteras de REITs muchas veces vas a estar diversificado. Logística, almacenes, centros comerciales, ahí puedes tener un poco más. Ahora bien, en un lado estás ilíquido, mientras en el otro mañana las cosas se ponen feas, tú piensas que va a venir una catástrofe por subida de tipos de interés en los REITs, lo que sea, te puedes llevar tu dinero a otro activo. Puedes traspasarlo. No, en la otra lo tienes ilíquida. Y no sabes cuándo lo vas a recuperar. No, hay un proyecto que tiene que haber, ya. Cuando te lo devuelvan, ya veremos. No es que puedo generar rentas y rentabilidades superiores. Perfecto. Pero asume que esas rentabilidades superiores no implican que su proyecto sea más atractivo que invertir en otra cartera que te dé rentabilidades. No, porque tienes que balancear el riesgo. Quizás si tú tienes a igualdad y a ti te da lo mismo invertir en un REIT que invertir en un crowdlending inmobiliario, pues preferirás el crowdlending inmobiliario porque te paga más. Pero eso no significa que esa inversión sea mejor, porque simplemente tú a igualdad tuya de percepción de riesgo estás sintiendo que prefieres quien pague más. Pero lo que tienes que saber es que el riesgo es totalmente distinto. El riesgo es totalmente distinto entre una inversión u otra. Tienes un riesgo promotor, tienes un riesgo del intermediario, tienes un riesgo macroeconómico, tienes un riesgo legislativo de que cambie una normativa y se cambie eso, tienes un riesgo fiscal de que cambie, por ejemplo, el incentivo a invertir en determinadas plataformas o la burocracia que te genere este tipo de rentabilidades. Tienes una manera, o por ejemplo, luego en los trámites hereditarios, tienes todo, es total, es otro activo. Entonces, cuidado, y os lo repito muchas veces, con comparar solo dos inversiones en base a qué rentabilidad me prometen que van a dar, y además estás viendo una promesa de rentabilidad y lo estás comparando con un activo financiero con la media de rentabilidad de un producto a corto plazo. El problema es que quizás en un lado dices, mira, es que los REITs en los últimos 15 años han dado que el 5 o 6%, vaya basofia de rentabilidades de los REITs, además me habría comido una caída del 60%, vaya basofia, yo me voy a este crowdlending o a este crowdfunding inmobiliario donde me dan un 10 o un 11% de promesa de rentabilidad. Yo le digo, oye, si a mí, cuando yo veo un activo que a largo plazo ha tenido rentabilidades muy interesantes, con un periodo reciente de muy bajas rentabilidades, a mí es donde me hace ahí cosquillita. Ahí es donde me hace cosquillita. Además, si veo la cartera y veo que se están valorando a precios de derribo que la cartera, casi todas las compañías que tiene en cartera están por debajo del Nasdaq que se está gestionando, a mí me entraría esa vidilla. Pero el problema es que muchas veces vemos todo lo contrario. Ahora, si los REITs en los últimos 15 años hubieran dado un 15%, no, invertimos en los REITs. Y el crowdfunding inmobiliario vaya a basofia porque solo da un 10% y encima es líquido de no sé qué. Y compramos en la punta cuando los REITs están infladísimos ahí compramos REITs porque es que mira, da un 15% en los últimos 15 años. Pero cuando da un 4% en los últimos 15 años, ahí no lo queremos. Ahí no queremos este tipo de actividad. Pero bueno, el mensaje central que os quería transmitir es cuidado porque son productos totalmente distintos. Son productos totalmente distintos y deberías compararlo, los crowdfunding o crowdlending inmobiliario o de lo que sea, con esas alternativas. Con esas alternativas. No, o con comprarte una acción tampoco, porque las OSIMIS tienen una cartera. No, sería con comprarte un piso. Es decir, la rentabilidad que yo tengo comprándome un piso o poniendo esto en este tipo de entidades y cuánto me podría comprar. No lo sé. Pero, sinceramente, lo que no le veo sentido es esas comparativas que hacen. Bueno, ¿cuánto me está dando el crowdfunding inmobiliario de rentabilidad o de dividendo frente a lo que o de rentas, como le llaman ahí, frente a cuánto me daría un ETF de REITs? Es que no es lo mismo. Sinceramente, no es lo mismo y no deberíamos compararlo porque llevaríamos a conclusiones muy absurdas o estaríamos haciendo
una comparativa injusta para alguno de los dos productos. Estaríamos haciendo una comparativa injusta. Comparar los crowdfunding y los lending con las otras inversiones alternativas que tienes similares. No lo comparéis con una cartera de renta variable porque para mí, de verdad, no tiene ningún sentido. Y además, tienen más relación los activos que hay por debajo de lo que parecen. Simplemente el formato de invertir es lo que lo hace alternativo. La forma de gestionar ese activo es lo que hace alternativo invertir en renta variable o invertir en este tipo de productos. Bueno, vamos a la siguiente pregunta que me hacían llegar. Y esta siguiente pregunta os la voy a leer. Dice: hace poco que te he descubierto en YouTube y me gusta mucho tu contenido mesurado, claro e independiente. Imagino que te llegarán muchas preguntas y no sé si tendrás tiempo a responder a todo. Pero por si acaso te lanzo una pregunta que tengo hace tiempo. A veces veo en distintas páginas de fondos de inversión que para el mismo fondo ponen una estructura de comisiones distintas. Y mi pregunta es, si las comisiones están incluidas en el valor liquidativo y este es único, ¿cómo es posible que estén cobrando distintas comisiones cada comercializadora si la rentabilidad es la misma, según dicho valor liquidativo? Por supuesto, estoy hablando siempre para la misma clase del fondo y suponiendo que no hay cargos o abonos adicionales en cuenta. Es decir, considerando que no hay comisiones de custodia ni devolución de retrocesiones, que en este caso sí veo la diferencia. Es decir, si la rentabilidad neta es del 10%, en una comercializadora pone que las comisiones son del 1,2% y en otra del 1%. ¿Dónde está la diferencia? O mejor, ¿en qué me afecta a mí si el neto es del 10%? ¿Sería favorable escoger los de menores comisiones si al final el resultado es el mismo? Bueno, aquí hay una confusión bastante grande y es causada no por el oyente, no estoy diciendo que la confusión la tenga el oyente, sino las propias plataformas de fondos con las distintas formas de calcular los costes, los distintos ratios que utilizan, las cosas que incluyen o lo que no, y el regulador que no ha hecho una normativa clara que haga y obligue a decir, mira, este es el dato que se tiene que incluir, y no el que te dé la gana a ti o el ex ante no, este es el dato que tienes que transmitir y tienes que hacer este comunicado a los partícipes y a cada comercializadora y revisar que cada comercializadora tenga el mismo dato. A ver, siempre os recomiendo, para los que no entendáis qué es el TER, qué son los gastos corrientes de un fondo, qué incluye y qué no incluye, el artículo de la web Que no te lo inviertan, que tiene tres artículos sobre los distintos gastos que están incluidos, que no, y lo está explicado de una forma muy sencilla. Os lo dejaré en las notas del episodio, aunque de este artículo he hablado ya en varios episodios. Nuestro oyente se tiene la pregunta: un mismo fondo, de una misma, la clase de un fondo, ¿el rendimiento es el mismo, sea la comercializadora que sea? Absolutamente sí. La rentabilidad de ese producto va a ser la misma en cualquiera de las comercializadoras que tú compres. Luego, según la comercializadora que tú tengas, puede haber gastos adicionales, como la comisión de custodia o como, por ejemplo, los 99 euros que cobra Ironía al año por ofrecerte un producto. Comisiones de custodia tradicionales, las de BVA, las de CaixaBank, las de Renta 4, que hemos visto también en este podcast. Ahora, ese dinero adicional no sale del dinero que tú tienes invertido en el fondo, sino del dinero que tienes en liquidez. O te hacen un cargo al dinero, oye, mira, y a veces, por ejemplo, a mí en Renta 4, a veces me entran los cargos y como nunca tengo nada en liquidez, me sale, oye, tienes un saldo negativo porque te hemos cobrado la comisión de custodia de un producto que tienes comprado y no había saldo y no te lo quitan de las participaciones que tengas en dichos fondos. ¿Vale? Pues ahí lo tenemos claro. Si un fondo da una rentabilidad del 10%, además las comisiones no te las cobran las comercializadoras, esto es muy importante. La comisión de gestión la cobra la gestora y a través de, cuando ella calcula el valor liquidativo, tú calculas cuántos activos tengo, cuánto valen, le quito la parte proporcional de todos los costes y así sale el valor liquidativo de los costes que van asociados a la gestora. Es la gestora la que cobra las comisiones, no las comercializadoras. La comercializadora, en todo caso, puede añadir comisiones adicionales, ¿vale? O puede, en este caso, cobrar de retrocesiones que le haga la gestora, pero no añade costes que impacten al valor liquidativo. Ninguna gestora añade ningún coste que impacte al valor liquidativo. Solo eso lo hacen las gestoras, no las comercializadoras. ¿Vale? Entonces, Luis, a ver, que me estoy rayando. ¿Por qué narices hay en cada web que entro? En Openbank me salen unas comisiones, en Morningstar me sale otra, entro a la web de la CNMV y me sale otra?
¿qué narices hay de aquí de comisión? Y es donde viene el problema. Algunas comercializadoras utilizan los gastos corrientes, ¿vale? Y toman los gastos corrientes de Morningstar. Cogen los gastos corrientes de Morningstar y te lo pone que estas son las comisiones, en vez de desglosártelas. Vale, mira, chicos, la comisión de gestión de este fondo es esta. Luego, a lo largo del año, el fondo incurre en otros gastos, auditoría, brokeraje, no sé qué. Por tanto, los gastos corrientes fueron estos. Y ves el saldo separado de cada una de las comisiones. Por tanto, la comisión total aproximada que vas a pagar de este producto es esta. Pero hasta el año que viene, que sepamos qué costes has tenido, tú no vas a saber exactamente cuánto vas a pagar de comisiones de un fondo determinado. No lo vas a saber. Puedes tener una aproximación. Oye, si este fondo lleva los últimos 10 años teniendo esta comisión de gestión y luego estos gastos corrientes aproximados, pues debería más o menos hacerte una idea. El problema viene de confundir esos gastos corrientes con la comisión de gestión. O confundir incluso los gastos corrientes que no incluyen la comisión de éxito, ¿vale? Con los gastos totales. Claro, hay que sumarle la comisión de éxito. Pero la comisión de éxito es puntual, es un año. Ahora tienes que ver si se genera también al año siguiente, porque el fondo sigue rompiendo máximo. Entonces, creo que es verdad, lleva a muchísima confusión y es una de las cosas de estas que dices, joder, si es súper simple, pero la cantidad de información y la no homologación o normalización de un dato o de una frecuencia de datos o una explicación para que la gente entienda cuando ve un coste, hace que a la gente le explote la cabeza cuando llega. Y es un error habitual. No, yo no compro este fondo porque pone que hay que pagar un 5% de suscripción y de comisión. Y dices, ¿y dónde has sacado eso? No, lo ponen en Morningstar o lo ponen en comercializador. Y digo, no, eso es que tu comercializador o Morningstar ha cogido el folleto y en el folleto pone que se puede habilitar un 5% de reembolso o de suscripción, pero esto no se cobra en todos los comercializadores porque es un mecanismo para no tener que cambiar el folleto, en caso de que exista o que haya que introducir penalizaciones a los reembolsos o a las suscripciones por volumen de patrimonio, ¿vale? Y así no se cambia el folleto de bueno, y qué tontería cambiar el folleto. No, cambiar el folleto es un tema burocrático bastante complejo. Imaginar un fondo que de pronto ha captado, un fondo de small caps, y ha captado 1.000 millones, y lo quiere cerrar. Mira, lo tengo que cerrar ya. Ah, pues mira, es que, ¿sabes qué? En tu folleto no fuiste precavido, y no pone que puedes penalizar las nuevas suscripciones. Entonces, eso tenemos que cambiar el folleto. Y si tenemos que cambiar el folleto, ahora hay que mandarle este folleto al regulador, que el regulador lo analice, para que luego esté vigente. Luego que esté vigente, hay que dar el periodo de 30 días para que los partícipes que quieran separarse antes de que entre en vigor este nuevo cambio. Imaginaros el proceso y el fondo puede seguir captando patrimonio. Mira, que no quiero captar más patrimonio, que no tengo acciones en las que poner el dinero o bonos en los que poner el dinero. Por eso, en casi todos los fondos que se lanzan siempre viene como previsión, se puede cobrar hasta X% de suscripción, hasta X% de reembolso, para que en el caso de que se active, oye, mira, estaba aquí, a partir de ahora lo comercializamos, lo vamos a introducir, lanzas un comunicado a todas las comercializadoras y a partir de aquí se va a empezar a cobrar esta cantidad. Es muy sencillo hacerlo. Pero muchísima gente descarta fondos porque dice, estás loco, mira esto. O, por ejemplo, entender mal las comisiones de éxito. Mucha gente asocia que la comisión de éxito se cobra sobre cualquier rentabilidad y no sabe que en muchos fondos, por ejemplo, esa rentabilidad de éxito solo es partiendo por encima de un benchmark. Por ejemplo, el 20% de las rentabilidades del fondo que superen al MSCI World. Si el MSCI World hace un 20% y mi fondo hace un 30%, se cobraría el 20% de la diferencia, de ese 10% adicional, no del 30%, porque alguien diría, es que le voy a pagar un 6% yo de mi patrimonio al fondo, de la rentabilidad que ha obtenido el fondo, me parece un atraco. No, estarías pagando un 20% del 10% adicional que se haya generado. Esto en porcentaje queda muy poco, pero si coges unos números lo vas a entender enseguida. Decir, mira, un fondo tiene 100 millones, ha tenido una rentabilidad de 120 millones, ¿vale? Pero el MSCI World pasó de 100 a 115, pues se calcula el 20% sobre esos 5 millones adicionales, no sobre los 20 que ha ganado en ese año. Entonces, creo que se generan muchísimas dudas, muchísimo debate, y en este programa vamos a seguir viendo dudas con folletos o con temas de comisiones, primero porque no todos los oyentes van a escucharse a los 350 programas donde ya he hablado de este tema, y segundo porque es algo habitual, pero si os quedáis, si pasáis por este episodio, deciros que todos los fondos tienen con la misma clase el mismo valor liquidativo. No, cada clase en cualquier comercializadora.
Cada clase tendrá su valor liquidativo, porque cada clase tiene sus comisiones. Pero la misma clase, da igual quien te lo comercialice, va a tener el mismo valor liquidativo y por tanto la misma rentabilidad. ¿Y qué va a afectar solamente a tu patrimonio, no a la rentabilidad en ese fondo? Pues las comisiones adicionales que te pueda añadir la comercializadora, de custodia o de tarifa plana de suscripción o la que te quieran cobrar ellos de administración, lo que sea. Pero la rentabilidad del fondo y el valor liquidativo es la misma y espero que quede muy claro luego de esta explicación y de analizar el artículo que voy a pasar de los gastos corrientes frente al TER. El TER se utilizaba antes, ahora se utiliza el gastos corrientes y la diferencia. Y la diferencia viene principalmente de que hasta que no acabe un año no vamos a saber los costes que tuvo un fondo. Nosotros nos podemos hacer una idea porque comisión de gestión, pero dependerá mucho de la metodología del fondo. Hay fondos como Fan Smith que tienen unos costes adicionales muy bajos y otros fondos que por la rotación que tienen o los derivados en que invierten, los costes adicionales a las comisiones de gestión son muy, muy importantes. Muy, muy importantes. Entonces nos podemos hacer una idea de un fondo que diga, no, es que la comisión de gestión ha sido del 0,7, narices. Luego vas y estás al 1,80, 1,90 por la cantidad de costes que tiene adicionales los ETFs o derivados en los que inviertes o la alta rotación que tiene el producto. Vamos a otra duda o otro comentario que me hicieron que me llamó bastante la atención y dice, Luis, hay algo que no me gusta de tu divulgación y es que siempre que analizas los productos, coges el X-Ray y nos muestras las rentabilidades a 5 años, las rentabilidades de los últimos 3 años, porque es lo que muestra X-Ray, los mejores periodos de rentabilidad de una cartera o de un fondo, pero luego nos das la tabarra con que el fondo este tuvo caídas en 2008 o este índice o este ETF tuvo caídas en 2008 del 50 o 60%. Y eso no me gusta. Deberías analizar las caídas en los últimos 3, 4, 5 años comparado con la rentabilidad de los últimos 3, 4, 5 años. Y ahí entiendo el punto que me quiere decir el oyente, pero no puedo estar más en desacuerdo. Y es normal, él tiene su opinión y yo tengo la mía. Y no significa ni que la mía esté bien ni que la esté mal. Y yo lo que voy a intentar transmitir es por qué creo que yo nunca haría eso. Y el problema, y además es la base central de mi divulgación con respecto a muchos productos. No, Luis, es que ¿por qué nos dices que no invertamos en productos nuevos? Porque no hemos visto esa estrategia o esa clase de activos, cómo se ha comportado en un entorno donde no era tan favorable. Si un fondo nace en 2021, en determinadas clases de activos, no ha visto un ciclo muy bajista como para que tú te hagas idea de la caída que puede ser. ¿Y qué pasa? Que ves al máximo drawdown de los últimos 5 años y te encuentras y dices, bueno, yo caídas del 15, del 20% las puedo aguantar. Yo caídas del 15, 20% las puedo aguantar. Ya, pero quizás no sabes que ha habido periodos en la historia donde las small caps han caído más de un 80%. ¿Vale? Donde los REITs han caído un 60%, donde los mercados emergentes un 65%. Bueno, Luis, pero es que eso fue un cataclismo. Ya, pero es que eso existió. Entonces yo no puedo minusvalorarlo. Yo no puedo opinar acerca de carteras de renta variable sin deciros que ha habido momentos en la historia, y en la historia no estamos hablando de 1700, estamos hablando de los últimos 50 años, con caídas del 40% y superiores, del 50% y superiores. Y además, cuando se habla de caídas del 50 o 40% y superiores, estamos hablando de caídas en los principales índices que están muy diversificados. No quiero ni decir las caídas que puedes haber tenido si estás concentrado en 3, 4 valores o 3, 4 productos. 3, 4 productos muy, muy concretos. Las caídas pueden ser muy, muy dolorosas. Además, pocas decisiones tontas se toman en mercados o en momentos muy alcistas en cuanto a cambiar. Pero cuando las cosas caen, esto está demostrado, es decir, nos duele más perder 10 euros que lo que nos alegra ganar 10 euros. Tenemos una aversión a las pérdidas muy grande todos los inversores. Y entonces, el problema es que si yo no hablase de esas caídas históricas, si yo este podcast no comentase la historia de los mercados financieros, que me encanta, porque ves cómo se repite, o ves muchos patrones, o ves ahora es diferente, siempre ha existido en los mercados anteriores, te puedes llevar una aversión a la pérdida más dolorosa, incluso cabe. ¿Cómo que más dolorosa? Claro, no es lo mismo que tú caiga tu cartera un 20%, te duela porque te va a doler aquí. Esto de, no, me estoy alegrando porque mi cartera está cayendo un 20%. No, te alegras porque tienes muchísimo dinero gracias a tus ahorros o gracias a lo que has hecho y entonces, de cierta forma, eres como, mira, en el reino de los ciegos el tuerto es el rey. Sí, porque estás en una situación privilegiada. O tu cartera
no tienes un objetivo a corto plazo, pero caer, hacerme caso, y que no digo que mienta, pero mira, es un privilegiado, quien abre su broker y ve su cartera en rojo con una cantidad de dinero perdiendo latente muy fuerte y no le duele, eso es un privilegiado. Pero para mí, lo que a mí que estoy hablando a vosotros, a mí yo lo abro y lo veo y me duele. Otra cosa es que tome decisiones en base a ahí, pero me duele, dolerme me duele porque yo sé lo que cuesta ganar dinero. Sé lo que cuesta ganar dinero para cada uno de nosotros. Sé lo que es tener un objetivo y pensar que no lo vas a cumplir. Porque en ese momento que todo está cayendo, nadie es tan optimista para decir, esto ya pasará, mi objetivo se va a cumplir, yo sí me voy a seguir jubilando, aunque tu cartera ponga que tienes un menos 30 o un menos 40. Pero el peor de los casos es esa pérdida inesperada. Porque tú dices, bueno, mira, cayó un 15%. Sí, en 2025, en abril, me cayó eso y bueno, luego subió. En 2022, la verdad que se demoró un año y había sangre en el mercado, pero también se recuperó. En 2020, mira, ya no me acuerdo porque no quiero ni pensar la época que estuvo encerrado, pero también fue así y subió. Fue así y rápidamente subió. Pero lo que quiero avisar es que imaginaros que tenéis una pérdida que no es solo más grande de la que esperabas, sino que no ves recuperación. Y tú sigues metiendo dinero. Y tú sigues metiendo dinero. Y aquello no se recupera. Tiene 3, 4 días buenos y al quinto día eso sigue cayendo. O simplemente, peor aún, no hace nada. Absolutamente nada tu cartera. Tú ves ahí y aquello no hace nada. Y siempre te vas a encontrar a alguien que en ese momento le va súper bien con otra cosa. ¿De verdad vas a aguantar en esa inversión o te vas a ir en una donde simplemente partes de cero? Aunque tu dinero sea menos, un 40%, ya en ese momento partes de cero. Empiezas a partir de cero. Entonces, cuidado con esto, y yo siempre seguiré hablando o por eso intento mostrar que, por ejemplo, la inversión Quality Growth también cayó en 2008, que el value no es sacrosanto, sino que ha habido momentos muy críticos para el value, que aunque Estados Unidos haya sido el ganador en los últimos 15 años, también ha sufrido caídas muy importantes por la sobrevaloración de algunas compañías o de algunos sectores, porque si no estáis preparados mentalmente para que vuestras carteras caigan mucho más de lo que esperáis, no entendéis lo que es la inversión. Porque la inversión o la vida en general son cosas inesperadas, una sucesión de sucesos inesperados. Muchísima gente piensa que porque yo planifiqué estudiar esto, tener esto, lo tengo todo bajo control. No, simplemente los factores, la aleatoriedad no te ha chocado. A veces me hace, hay una imagen que siempre me viene a la mente, que es como el árbol de decisión. Tú estás en un punto y como has seguido un camino, no ves las siguientes, los ramales que has tenido que pasar, los ramales que has tenido que pasar en cada decisión que tomabas. Y tú puedes tener, decir, oye, qué bien me ha ido todo, y lo que nunca ves es lo cerca que estuviste del abismo. Todo siempre lo comento, no lo pienso mentalmente porque no soy tan friki para comentarlo, pero creo que muchas veces la gente no es consciente, quizás no es consciente nunca, de lo cerca que ha estado de un error grave o de un error fatal. Imaginaros que si alguien os dijera, os hiciera un resumen, mira, he analizado tus 30 años y has estado a menos de 5 segundos o a menos de 5 centímetros de algún efecto que hubiese acabado con tu vida. Imaginaros que estabas en tu mesa y a la derecha, a la izquierda, había una garrapata con una infección muy grande. O si hubieras pasado 10 segundos, un minuto más tarde, por este cruce, esta persona que se saltó el semáforo hubiera impactado contigo. No somos conscientes de eso. No somos conscientes de todos los escenarios y de la sucesión aleatoria de cosas que pueden pasar en el mundo, de lo cerca que hemos estado de los desenlaces fatales. Y en la inversión es lo mismo. Nosotros tenemos un camino, nos podemos marcar, pero lo que no podemos olvidar es que la aleatoriedad existe y que la fatalidad existe y que mientras más ingredientes le pongamos que nos lleven a acercarnos ahí, más suerte tenemos que correr. Y no creamos que ese factor suerte que hemos tenido al acelerar un poco más el coche, que no nos pase nada, significa que nosotros tenemos una gran habilidad. No, has tenido suerte. Has tenido suerte. Y hasta que no te choques con la realidad un día y esa suerte se acabe, no vas a creerte o a darte cuenta de que tú no eres no eres una rara avis en el planeta superdotada o superinteligente. No, simplemente eres alguien que sus factores y sus características
le han ayudado a la suerte. Le han ayudado a la suerte. ¿Nosotros qué podemos hacer? Intentar que todos nuestros ingredientes vayan correctos, que el coche haya pasado el ITV, vamos con el cinturón, vamos con precaución, vamos con los reflejos, no bebemos, no tomamos alcohol para que los reflejos estén intactos, elegimos las condiciones adecuadas, intentamos ir por carretera. Nosotros podemos hacer, pero luego está el factor suerte. Está el cabrón que se salta el semáforo, está el pinchazo en una carretera a determinada velocidad que no puedes controlar, está los factores climáticos, hay mil cosas, la vaca que salió en el medio de la calle, mil cosas que no puedes controlar, y tenemos suerte. Duele decirlo, agobia pensarlo, pero es que tenemos suerte, es que como sociedad, como civilización, somos suerte. Es decir, pensar qué hace que en este planeta a día de hoy que tú naciste, nazcas en un entorno donde hace 6.000 años o hace 150 es que no había luz, hace 50 que no teníamos ordenadores. Es que somos afortunados y eso no se nos puede olvidar nunca. Bueno, vamos a avanzar y ya os digo, siempre seguiré divulgando sobre las máximas caídas porque así más de uno, el día que ocurra, porque ocurrirán, creo que gracias a escuchar este tipo de divulgaciones, al menos no se sorprenderá. Al menos no dirá, ay, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué ha pasado? Y dirá, pues mira, me ha tocado la mala suerte de esta gran caída que ocurre cada no sé cuántos años, pasó ahora. Mira, como mismo están los terremotos que todo el mundo sabe que una falla va acumulando esa carga, esa energía, ese potencial y en un momento puede ser en nuestras vidas o sabemos que en nuestro planeta cada cierto tiempo caen rocas y asteroides, cayó en Tunguska en el 1910, cayó en Rusia en 2000 y pico, pues sí, pues puede pasar. Y es el factor de suerte de la época que vivimos y que nos toque a nosotros. Bueno, os dejo un poco la filosofía y voy a terminar con otro apartado que me hace, otra carta que me envía, un mail que me envía un cliente. Dice, un oyente, cliente no. Dice, llevo 5 años invirtiendo. Empecé leyendo libros y escuchando entrevistas de gestores y podcasts. Contraté un robo-advisor a finales de 2019, Indexa Capital, la cartera 9, y 3 años después me animé con unos fondos de gestión activa. Mi método es sencillo, largo plazo, aportaciones periódicas, e intento aportar más cuando hay bajadas. Nunca vendo. No soy un gran inversor. No sé quién define que eres un gran inversor o no, también te lo digo. O contra qué te estás comparando. Pero después de 5 años mi hucha empieza a llenarse. Mis amigos, que lo han visto de primera mano, quieren dar el paso de ahorrador a inversor. Veo patrones comunes en ellos. 6.000 euros en la cuenta del banco, una capacidad de ahorro entre 200 y 300 euros mensuales. Me encantan estos casos porque es lo que yo también me he encontrado. Mis compañeros antiguos de trabajo, mi entorno cercano y demás, me parece más esto en nuestras generaciones que otro tipo de carteras que hemos visto en las finanzas de tu vecino. No quieren perder dinero por culpa de la inflación y quieren ahorrar para futuros estudios universitarios de sus hijos. Comprar un coche en los próximos X años o finalmente complementar su pensión en algún producto financiero. Otro de los puntos. La mayoría de la población, si se pone a ahorrar, siempre es o para cambiarse el coche, que los coches ahora han subido mucho. Bueno, por si nuestro hijo quiere ir a una universidad y está fuera, por ejemplo, estamos en determinada ciudad y queremos que vaya a una universidad más grande, porque quiero ahorrar para entrar a una casa. Son los factores habituales. O porque he escuchado lo de la pensión y, bueno, me acojona un poco y quiero poner, aunque sea 100 euritos al mes a un plan de pensiones para ahorrar a la pensión, porque yo, la verdad que me lo gasto todo y, bueno, me gasto todo porque la casa ha subido mucho. Es que quiero viajar, ya que me pago un año trabajando, ¿de verdad no me voy a dar 15 días de un viaje? Sí, lo quiero hacer. Entonces, estas son las cosas reales. Dice, por desgracia, no quieren leer libros. No hay tiempo. Ah, no, que pasas 7 horas en el móvil. Ya, pero el móvil le desconecta un libro, ¿no? Esto lo sé y lo he vivido. Y he tenido que luchar contra eso. Porque, por ejemplo, yo que soy un gran lector, me había pasado los últimos 3, 4 años antes de emprender sin leer un libro. ¿Por qué? Porque no tenía la capacidad de concentración para sentarme y disfrutar un libro. Y hay libros maravillosos, pero la gente no quiere leer. Y cuando tienes hijos, es que es peor aún. Es que trabajas, luego estás con el tema de los hijos y cuando tus hijos se van a dormir, es que, mira, lo que quieres es descansar, estar con tu pareja, ponerte algo en Netflix, estar haciendo zapping en Instagram o en TikTok hasta que te venza el sueño. No te quieres sentar a leer pensando de, me voy a poner a leer algo técnico que no me apasiona, porque además las finanzas no apasionan. Y los libros de finanzas, la mayoría, no apasionan. No es una novela que te mete ahí, estas de Joel Dicker,
que te mete a ver quién es el asesino y esto que ha pasado y ahora qué pasa. No, no es eso. O no es una comedia romántica que te hace desconectar, reírte, o no es la que se avecina que te hace reír absurdamente. No es eso. Es un tío hablándote de números, que si acciones, que si descuentos, que si fondos indexados. No es atractivo. No es atractivo para leer a las 11 de la noche mientras quieres pegar la cabeza, te tienes que levantar a las 6. No es atractivo. Es así. No es atractivo. ¿Vale? No quieren leer cartas anuales, escuchar podcast ni realizar cursos de fondos de inversión. Sí, ya sé que ese tipo de perfiles no van a hacer nunca así, ni se van a hacer un curso. Solo quieren que les diga dónde invertir. Y estoy seguro que esta circunstancia te ocurre muy a menudo a ti. Sí, claro. En mi entorno cercano no le quieren, no, mira que he hecho un libro. No, ¿y el libro por qué gusta? Ah, mira que has vendido 100. Bien. ¿En qué invierto? ¿En qué invierto ahora? Mira, que me ha caído un dinerito ahí. Dime qué acción compro. O tal. O dime eso indexa, pero ¿cuánto me va a dar? Y cuando se lo explica, mira, esto es la rentabilidad media cada, pero eso es muy poco, ¿no? Y me pasa a mí, porque hay muchísimas personas, y esto también hay que entenderlo, por ejemplo, mayores que yo tengo 33, pero puede ser de la generación de mis padres o de mis suegros, que haciendo inversiones productivas han sacado muchísima más rentabilidad. ¿A qué me refiero? Pues habrá personas que habrán invertido en pisos y la subida extraordinaria de los pisos en los últimos años le ha generado un aumento de patrimonio a una tasa mucho más alta que lo que estamos hablando de Trade Republic o un fondo de gestión de renta fija, de gestión indexada o lo que sea. Habrá muchos de eso. Habrá muchas personas que pusieron paneles solares y, mira, recuperaron la inversión y ahora les genera un dinero que ellos ven como un dinero que ya su inversión la amortizaron y ahora solo cash flow entrante, tierras, qué sé yo, muchísimas cosas. A veces las rentabilidades que pueden dar determinados productos pueden parecer muy pocas a la vista de alguien que pues, ha tenido capitales o ha invertido en la actividad productiva. Montó una empresa y cobra dividendos de la empresa o hizo su propio proyecto. Puede parecer muy poco. Es decir, mira, si yo voy a invertir, tengo 20.000 euros y me dices que sin riesgo lo que puedo ganar es 400 euros, que yo 400 euros, estoy pensando en un profesional, un fontanero, un masajista, que 400 euros me lo gano yo eso y no tengo que arriesgar ni tener mi dinero parado, ni arriesgándolo. Un 4% de 20.000 euros, es que 800 euros es lo que gano yo en un mes o el bonus que me dan. De verdad tengo que arriesgar mi patrimonio para eso, cuando esos 20.000 euros y tener 1 o 2 años y encima poder perderlo, cuando esos 20.000 euros, yo esos 800 euros adicionales los gano y no tengo que arriesgar, o esos 20.000 euros los puedo invertir en un coche o irme de viaje o pagar una boda. Es que si lo miráis como lo miran muchas personas, ese efecto puntual de rentabilidad a un año no emociona a nadie a invertir. No emociona. No emociona a nadie invertir, a no ser que hablemos de patrimonio muy grande. Mira, es que yo recibí una herencia, es que me han hecho una donación en vida de este patrimonio y claro, un 5% de esto ya no es dinero que tú saques así y hagas ¡pam! Y sale. Es decir, no, es que me han tocado 200.000 euros. Bueno, mira, vamos a invertir en este fondo que busca un 4 o 5%. Ah, bueno, un 4 o 5% son 10.000 euros. Oye, 10.000 euros a mí me arregla. Me arregla. Estoy dispuesto a asumir el riesgo. Porque, bueno, 10.000 euros más al año, ¿quién le va a decir que no? ¿Quién le va a decir que no? Pero claro, eso lo sacas porque tienes un capital muy grande. Que además, si lo puedo sacar todos los años, pues no es que, mira, tuve eso, no, es que todos los años sacar ese dinerito extra, pues me vendría muy bien, la verdad. Puedo asumir el riesgo, pues quizás si una vez tengo 200.000 y otra vez tengo 190, pues bueno, lo asumo, pero puedo tener ese capital. Pero con patrimonios pequeños y con capacidad de ahorro pequeña, hay una barrera mucho más grande para hacer inversión. Y esto sí es, voy a sonar muy feo, sí es discriminatorio. Y es así. No es discriminatorio, no es una discriminación pensada, pero sí es, o quizás no es la palabra que debería utilizar, pero sí es una barrera que las personas que tienen o tenemos poca capacidad adquisitiva o poca capacidad de ahorro comparada con la propensión a invertir que tenga alguien que de pronto le cae un patrimonio importante, hay una barrera muy, muy importante que saltar, que es a esa persona el dinero importante, ese porcentaje que puede sacarle a su dinero es relevante en términos de su día a día, mientras que alguien puede sacar el mismo porcentaje invirtiendo lo mismo pero con poco patrimonio y le puede parecer que para lo que gana no vale la pena invertir. Sigo con el email de este vecino que si no, no termino nunca. Dice, siempre les digo lo mismo. Si no sabes dónde invertir, invierte en educación. Pero pasan los meses y veo que no han hecho nada.
Acabé dándole unos consejos, al fin y al cabo es mejor empezar y que vayan aprendiendo poco a poco. Y aquí coincido. Muchas veces le pasamos libros a nuestros familiares, les recomendamos y lo agradezco porque mucha de la gente que llega a este podcast o a leerme es por recomendación de vosotros. Pero choca que pasan los meses y no han hecho nada. Mira, os voy a contar algo. En el curso de fondos de inversión o el libro, a mis allegados o personas conocidas que alguna vez habían mostrado interés por invertir, les di acceso gratuito. Mi mujer casi me mata, porque si esta gente lo puede pagar, ¿por qué se lo regala? Oye, mira, es una forma de animarles a que inviertan porque sé que tienen trabajos buenos, que ahorran y demás. Hace unos días empecé a revisar, porque esos accesos gratuitos tengo un máximo que puedo dar y a veces lo uso para la gente que me quiere pagar el curso y no pagar las comisiones de Hotmart. Gente que me escribe y veo si tengo alguna plaza disponible o no. Entonces veo y pasado año y medio, ninguna de esas personas que le di acceso habían entrado al curso. Y dos cosas dije, es que no tienen interés o es que lo gratis no se valora o es que simplemente a esa persona lo que quería es que tú le dijeras, mira, hazme esta cartera, hazme este plan de inversión y esta no quiere que le mandes un libro, no quiere que lees la tabarra, no quiere que le digas que hay un sorteo para el libro de Manger y que eso va a estar muy bien, no quiere nada de eso, no quiere nada de eso, esa persona lo que quiere es que, mira, poner su dinero ahí y desentenderse. Y si se va suponiendo su problema, pues mira, lo tiene en la cuenta corriente y ya está. Acabé dándole unos consejos, al final de cabo es mejor empezar y que vayan aprendiendo poco a poco. El primero, le dije que construyeran un fondo de emergencia entre 6 y 12 meses de gasto, dependiendo de las circunstancias de cada uno. Esta parte me tranquiliza que lo hagan. Mucha gente descubrirá que los 6 o 12 meses de gasto es justo el capital que tenían ahorrado. Pero al menos ya le pusieron un nombre. Ya no son 6.000 euros que tengo para invertir. No, mira, es que he creado mi fondo de emergencia. Y cuando ya tenga mi fondo de emergencia cerrado, los siguientes 200 son los que voy a empezar a invertir. Pero has hecho muy bien. Fondo de emergencia, porque ya les has metido un concepto de ahorro en la cabeza. Mira, esto es un fondo de emergencia. Y ya son conscientes que no es que les sobren 6.000 euros, es que tienen 6.000 euros aparcados por si algo le puede pasar, de dónde sacan el dinero. ¿Vale? Luego, ya están a punto de completar el primer paso. Ahora viene la pregunta difícil, que siempre me hacen. ¿Qué fondo me recomiendas? Viendo su perfil inversor, le sugerí un RoboAdvisor. Es un producto sencillo para alguien que empieza y sé que el test le dará como máximo una cartera conservadora. Has hecho muy bien. Y no porque mi patrocinador sea un RoboAdvisor. Sabéis que no vivo de los patrocinios. A día de hoy, quizás mañana me llamen de Index y me digan, hemos subido porque te va muy bien el patrocinio a 10 veces el importe anual de lo que te pagamos ahora. Ojalá, pero no es el caso. Entonces, ¿pero por qué os recomiendo un RoboAdvisor? Porque hay dos sesgos de autoridad muy grandes. Primero, un RoboAdvisor como Indexa o como, imaginaros, si estáis en Estados Unidos, uno de los RoboAdvisors te dice, mira, vas a invertir en lo mismo que millones de personas están invirtiendo. Ya, pero eso mismo podríamos utilizarlo para los bancos ya, pero la gente, los 10 veces o 20 veces más de las personas que están invirtiendo en los bancos están pagando por peores resultados, están pagando 10 veces más o 5 o 6 veces más. Y ya eso es algo que a la gente se le queda. Mira, han tomado la decisión por mí, tengo una cartera diversificada, de bajo coste, y han hecho según mi perfil de riesgo. Y esta gente sabe porque hay más de 100.000 clientes que llevan 10 años conmigo. Tienes un sesgo de autoridad. Ahora, un RoboAdvisor va a ser la cura para que tus amigos o familiares no se enfaden en el momento que el RoboAdvisor lo haga mal. No. Y ahí viene la segunda parte de educación. Le has creado un fondo de emergencia, los has derivado a un RoboAdvisor, no que estén haciendo por su cuenta, y le has inculcado que esa parte. Pero luego tiene que venir la parte de aportaciones periódicas. Porque es la única manera que en caso de fuertes caídas ellos tengan un plan y tú tengas que explicarle, mira, no mires lo que tienes en el día a día, no entres en el día a día y ponte que tu objetivo es haber llegado a fin de mes, haber ahorrado esos 200, 300 euros y en vez de haber pensado en qué te podías gastar en la estrella Michelin, que te podías permitir o en lo que podías hacer, haberlo dicho, esto va para mi jubilación o esto va para este objetivo y lo voy a ir poniendo aquí, ponerte esos objetivos. Porque si no, si nos quedamos en el paso de le he creado un fondo de emergencia y lo he derivado a un RoboAdvisor y yo me lavo las manos, cuando tu RoboAdvisor caiga un 20%, él va a venir y va a decir, mira, es que ha caído un 20%. Y yo he estado viendo, y hay gente que está en este fondo, porque me he estado informando, una cosa que se llama fondos monetarios, y esa gente no ha caído y ha ganado un 2%. Eso era lo que yo quería. Eso era lo que yo quería. Y puede ser muy chocante. Dice, para el corto plazo, les digo que busquen una cuenta remunerada, depósito o fondo monetario. Luego, en la casa de renta dinámica les podría dar un 2 o un 3% por encima de las letras del tesoro. Tengo una entrevista donde su gestor le explica muy bien lo que hace, ventajas e inconvenientes. Error. ¿Por qué te llamo error? Ya estás hablando de un fondo en particular.
con una estrategia compleja que tú entiendes. Pero primero, si no se han leído un libro, ¿piensas de verdad que se van a leer ese vídeo? Ese vídeo donde para ti te convence esa casa de renta dinámica, ¿de verdad piensas que se lo van a leer? ¿Piensas que lo van a ver? ¿Piensas que lo van a entender? Entonces, la convicción que uno tiene en un determinado producto puede ser muy traicionera para recomendárselos al resto. A no ser que juegues la baza de decirles, mira, yo mi patrimonio lo tengo aquí. Yo me lo estoy jugando también contigo. Y yo lo que hago con este fondo, ¿y por qué lo tienes? Porque me da un poco de rentabilidad y intenta tener menos volatilidad, es decir, sufrir menos. Y aún así, en el caso de que cayera, yo es que tengo un fondo de emergencia y tengo una liquidez para pasarle dinero. Y todos los meses voy haciendo esto. Vale. Esto le va a convencer más que tú le digas que es un fondo extraordinario, que mira el ratio de Sharpe que ha tenido, que era esto o lo que sea. Es que mira el gestor. Bueno, recordar la Casia, uno de los directores de inversiones se fue hace muy recientemente, hace menos de un año se fue a hacer banca privada de otro. Entonces, ¿qué iba a pasar? Es que me dijiste este vídeo, pero vi que este tipo se fue. Son determinadas cosas que aunque tú tengas una convicción en un producto, como tengas convicción en Dunas o este tipo de productos, ir con pies de plomo. Ir con pies de plomo a la hora de añadirlo. A la hora de añadirlo. Trade Republic o estas cuentas remuneradas es muy fácil porque se entiende, lo ven todos los días, se entienden, pueden llegar a entender muy fácil por qué se les está pagando, porque hay muchísimo, lo ven en el hormiguero haciendo publicidad, y la Casia renta dinámica no, de un valor prudente no, y no significa que no sea bueno, pero añádelo solo en menor, mucho menor porcentaje de lo que lo añadirías para tu cartera. Para el medio plazo le recomienda Cartesio X, es el que tengo yo, ¿ves? Ya usas una frase. 20 años de histórico, solo 5 años en negativo, volatilidad media de un 4%. Pónselo en mayúsculas cuáles son los años negativos y cuáles han sido los periodos donde más ha perdido para que más o menos se pueda hacer una idea. Pero se lo dice. No le digas, mira, solo he tenido 5 años negativos, en 20 años yo he ganado esto. No, dile, mira, los 5 años que estuvo negativo ha llegado a caer hasta esto. Póntelo en tu cabeza. ¿Qué tienes? 10.000 euros. Quizás ha podido en algún momento determinado tener 9.000. 9.000, ¿cuánto le vas a destinar a este producto? Lo digo para que os hagáis idea. Una rentabilidad anualizada similar. Como la protección inicial es de 6.000 euros, están empezando a leer sus informes anuales. Bien, pónselo, añádelo, que tengan dudas, que te pregunten. O esto no lo entendí. Esto no lo entendí. Quizás un libro no se lo leen, pero le pasas un folleto o un podcast porque se van a correr. Busca siempre la manera de cómo conectar con ellos. No intentes imponérsela, sino que hacen ellos. Mira, una persona sale todos los días a correr. Mírate este podcast de 15 minutos. Escúchate este podcast de 15 minutos. Te he hecho este fragmento, que lo entiendas. Te he mostrado este caso, por ejemplo, de las finanzas de tu vecino, de Luis, y te hago un resumen. Léete este artículo, cosas que sean muy sencillitas. No penséis que vais a plantar la semilla y al día siguiente vais a recoger la siembra, los sembrados. No, tenéis que ir poco a poco. Yo eso con mis amigos lo hago. Mírate esto, léete esto. Me estoy leyendo este libro, lo dejo así como comentario. No, ¿qué has hecho estos días? No, he estado mirando un fondo que estoy invirtiendo. Ah, ¿qué estás mirando? Ah, esto. Pero no para comentarse, no para que él, sino para que es agua que le estás echando a esa semilla. Algunos han visto vídeos de YouTube y no desean contratar el RoboAdvisor. Quieren fondos indexados para el largo plazo, un SP500, MSCI World, emergentes por su sencillez, diversificación y bajas comisiones. Ok, perfecto. Perfecto. Mientras que no se vayan de su perfil de riesgo, me da igual tanto un RoboAdvisor que si se lo hacen por su cuenta, mientras que no se vuelvan locos, mientras que no estén intentando adivinar si ahora hay que invertir en Estados Unidos, que no, mira, invierte, dedícate a aportar. Dedícate a aportar. En el RoboAdvisor ahí, en el fondo, para mí prácticamente me da igual. No va a ser tan significativa la diferencia, mientras que no se pongan a hacer locura, que es lo que el RoboAdvisor te evita. Y los rebalanceos te los hacen ellos cuando están prefijados. La asignación de activos se la hacen ellos. El problema de invertir por nuestra cuenta es que ya le metemos el performance chasing, el market timing. Ahora sí, ahora me voy, ahora voy a traspasar. Ahora vi un YouTube donde este gestor me encantó, le voy a poner algo de dinerito porque mira qué bueno es. Ahora me voy a ir a esto. Oh, es que he visto que soy un tonto porque estoy invirtiendo en indexados y he visto unas estrategias factoriales que la mejoran. Y me voy a ir aquí, y me voy a ir aquí. Entonces, mientras que se mantenga ahí, dale alas a tus amigos. Tengo tu focus list, aunque no la recomiendo nunca. Bueno, me lo dijo así, me chocó. Dice, no porque no sea buena, sino porque no estoy capacitado para recomendar fondos. Solo les digo los que yo tengo. No puedo crear diferentes carteras de X-Ray porque el enlace que tenía ya no funciona. Aquí seguramente me puedas ayudar. Os dejaré un link en la descripción con un Excel que funciona. Tiene a veces se raya o lo que sea, pero un Excel que funciona para sacar los X-Ray. Así que lo podéis utilizar, hacer una copia y lo podéis utilizar. Pero me quedo con lo de antes. Y es importantísimo. Yo, a mis amigos, ninguno tiene acceso a la focus list. Ninguno. Y podéis pensar
que la gente que tenga ni un poco de conocimiento de marketing decir, Luis, es que las focus list las has gestionado fatal. Tienes un producto que vendes, que es el libro, que ganas poco, pero que vendes. Tienes un producto que es el curso y las focus list, que es lo que todo el mundo quisiera, más que el libro o con un curso. La gente dice, dime cuáles son los mejores fondos y dame algo donde los pueda ver. La has regalado. La has regalado. Y es verdad, a nivel de marketing, la gestión que he hecho de la focus list es un desastre. Es un desastre. Ha sido cero rentable. No habré ganado ni 100 euros porque sabéis que os daba la oportunidad de quien no comprase el libro o quien no hiciese el curso, que pagase los 5 euros que costaba el libro digital y yo le daba acceso y no habría ingresado ni 100 euros por la focus list. Pero mi objetivo, yo no quería que la gente aterrice en la focus list sin ningún conocimiento previo. Sin ninguno. Sin ninguno. Y mira que pudiera utilizar todo el marketing posible. Los 5 mejores fondos, te hablo de uno espectacular y los otros 4 en Twitter te hago un hilo todos los días de eso y los otros 4 te los escondo y dices, si quieres la focus list y cómpramela en lo que sea. No quiero eso. Para mí, la focus list es el final de un proceso que empieza leyendo el libro o haciendo el curso, escuchando este podcast, si quieres no hacer el curso, escuchando este podcast, que te despierte el gusanillo para analizar productos y entrar a esa tabla con espíritu crítico, no con espíritu complaciente. Yo quiero que la gente choque con la focus list y se encuentre con espíritu crítico. Voy a mirar todos estos datos y me voy a interesar y a investigar por esos productos. Me voy a interesar por esta categoría. ¿Por qué incluyó estos y por qué no? ¿Qué vio en estos? ¿Por qué usa esos criterios? ¿Qué añade, qué no? ¿Qué tienen de distinto estos productos? ¿Por qué ha excluido este? ¿Se le habrá pasado? Voy a analizar yo un fondo con los mismos criterios que ha utilizado él y se lo voy a recomendar. Sinceramente, he añadido 5 productos de los no sé cuántos fondos que hay en la focus list recomendados. Lo hacéis poco. Lo hacéis poco. Y eso me da también que, aunque a pesar de mis intenciones, la focus list sigue siendo un espíritu complaciente, no un espíritu crítico. Nadie ha venido y me ha dicho, Luis, este fondo que has añadido es una mierda desde mi punto de vista y estos son mis argumentos. Ninguno. Entonces, si algo yo quiero transmitir es que tengáis espíritu crítico hasta conmigo, pero no tengáis el espíritu crítico, es que has dicho no sé qué, el retorno está aquí, no estoy de acuerdo contigo. Eso no es espíritu crítico. Eso es tomar bando en una partida. Espíritu crítico es decir, esto no estoy de acuerdo contigo o esto no me ha gustado por este argumento. Y vamos a debatir. Vamos a hablar. ¿Vale? Mira cómo yo lo opino, mira cómo yo lo veo. Lo demás son sentimientos, afinidades, pero eso no es espíritu crítico. Entonces, la focus list la diseñé pensando inocentemente que iban a gente a mirarlo y iban a intentar construir de la misma. Y era un proyecto colaborativo. Entonces, ¿cómo? Si quieres que sea un proyecto colaborativo, ¿cómo le vas a cobrar a la gente? Pero lo que nunca he querido con la focus list es que la gente de pronto le suelte un archivo, esto como que te llega por el grupo de WhatsApp, mirad aquí están los mejores fondos y que eso sea, cógete uno de aquí, uno de aquí, uno de aquí y ya has hecho una cartera rentable. No funciona así. No funciona así. Y nunca he intentado prometer que la focus list es eso. Y si alguien se ha llevado un poco a esa idea, pues error mío o quizás no supe comunicarlo bien. La focus list es el final de como el TFG de un proyecto que es el libro y el curso. Oye, yo te he enseñado todo esto lo he usado para sacar estos fondos y a partir de aquí vamos a ver. Y es una forma de ahorraros tiempo, pero no de borrar vuestro criterio mental acerca de un fondo de inversión o de cómo analizar fondos o de cómo crear vuestras carteras. Yo no quiero anular vuestra capacidad. Y así mismo fueron las finanzas de tu vecino. Yo quiero opinar contigo y quiero que los demás opinen de tu caso. Yo no quiero ni aleccionarte ni decirte si está bien o está mal. Yo te digo lo que haría. Hay cosas que sí son evidentes que están mal. Si tú tienes el Ibercaja, no sé qué, digo, mira, es que hay mejores opciones. Ahora, haz lo que quieras con tu dinero. Haz lo que quieras con tu dinero. Pero nunca de un papel aleccionado. Hoy voy a seguir. Dice, tengo claro que no puedes recomendar fondos. Por esto mismo te habrá pasado con familia y amigos y tus consejos de cómo empezar a invertir les ayudarán mucho. Mis amigos sé que van a escuchar este podcast porque siempre les estoy hablando de él y ellos seguramente no se atreverán a escribirte. Mi mejor consejo para tus amigos y demás es primero que vean esto como una carrera a largo plazo, porque lo es. Segundo, en las carreras a largo plazo tenemos rampas. Tenemos momentos donde, no sé qué hago aquí, no sé por qué me he preparado tanto. No sé por qué he gastado este dinero. Podría estar en mi casa disfrutando, podría estar viajando ahora mismo y estoy un domingo a las 8 de la mañana con lluvia o con 40 grados en este verano saliendo a correr. Pero es así. Todo lo bueno cuesta. Si fuese fácil el camino de invertir, si fuese fácil el camino de llegar a hacer crecer nuestros ahorros,
parecería que regalaran dinero en la calle. Si todo el mundo se centrara, no, eso del interés compuesto es que te van y te regalan, tú das dinero y de pronto te devuelven más. Parecería fácil. Y invertir es sencillo, pero no es fácil. Invertir y seguir el camino tiene unas pautas, un checklist que hay que hacer. Mira, tengo que generar ahorro, tengo que pensar a largo plazo, tengo que reducir los costes, tengo que evitar la rotación, tengo que evitar caer en intentar adivinar el mercado, tengo que intentar evitar perseguir rentabilidad, tengo que hacer una checklist como los pilotos cuando vais a despegar. Y haciendo eso es muy sencillo para un piloto que lleva 30 años repitiendo el proceso, a que es muchísimo más sencillo el despegue y el aterrizaje, muchísimo. Y luego hay tecnología que te ayuda, hay factores que te ayudan. Pero haciendo eso, para mí, tenéis un camino mucho más sencillo de invertir y haces mucho más fácil que las personas pierdan el miedo. Y lo he visto en mi caso. En mi caso, yo agradezco el día que desapareció Otra República en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque les he generado el gusanillo de que su dinero genere dinero. Y eso antes no había forma que yo se lo explicase. Pero el verlo, el tocarlo, mi dinero puede generar dinero, les ha venido súper bien. Y a partir de ahí ya luego se empiezan a plantear otras cosas. Y empiezan a plantearse Indexa. Y empiezan a plantearse otro tipo de cosas. Ay, bueno, me voy a comprar este fondo por mi cuenta, voy a hacer esto. Y algunos los encamino, porque creéis que no, muchos de mis amigos escuchan divulgación de otras personas más que de la mía. Es que Luis, que tú haces un programa todos los días, qué coñazo. Yo me veo el domingo el vídeo de esta gente que sale y ya me dicen qué acciones comprar, ya lo asumo. Lo asumo, no, ni me enfada ni no sé qué. Y algunos ya os digo, les he compartido el curso, ni una clase se han hecho. Les he regalado los libros y ni se los han leído. Pero otros sí, y otros se han quedado con, joder Luis, qué bien escribes. Me encanta tu newsletter. No, yo tengo otra cosa, pero tu newsletter me la leo todos los días. Y no son personas de finanzas. Y digo, qué chulo eso. Si me hubiera quedado que a 15 personas que le di acceso al curso se lo he hecho uno, pero es que a una persona le cambié, a una persona le ayudé, a un amigo le ayudé. Y ese amigo quizás sea esa fruta que me ayuda a convencer al resto, de ayudar al resto. No porque yo se lo imponga, sino porque dice, no, es que fulanito se leyó el libro, y no sé qué, y mira qué bien le va. Y cuando se sienta, no, ¿y cómo te va? Y que, uy, ¿tú en qué ahorras? No, tengo Otra República, tengo tal. ¿Y eso quién te lo hizo? No, el libro de Luis. Ah, y entonces es que te acuerdas de que tenías un libro, de que tenías un curso ahí, que te dieron un acceso alguna vez, y alguna vez descubrirán que ya les quité el acceso. Pero cuando veo eso, voy a tener la victoria moral de decir, no sé qué, pero algo te hizo clic, de decir, a mí algo que por otra gente paga 100 euros, o otra gente se escucha todos los días 1 hora y media de este tipo, yo lo tenía gratis para tomarme una cerveza, yo lo tenía aquí y no lo estaba valorando, y ahora lo valoro. Sin más, muchísimas gracias a todos. Es un consultorio un poco extenso, tocamos muchísimos temas, pero siempre espero que hayáis aprendido algo que os haya hecho ayudar a reflexionar. Siempre en la audiencia comento que hay gente que sabe muchísimo más que yo y lo único que se me ocurre que os interese escucharme es porque algo de lo que os diga os enciende una bombilla de plantear algo distinto con respecto a cómo teníais enfocado vuestras inversiones o vuestro marco mental a la hora de invertir. Muchas gracias a todos y nos vemos en un próximo episodio de Salud Financiera.